Incluso el presidente de la República nos dice que no debemos considerar nada más el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, para medir la prosperidad de un país. Hemos visto toda una serie de acciones para medir el desarrollo humano o medir la satisfacción o el bienestar de las personas. Tengo aquí conmigo un índice de progreso social México 2019, más allá del PIB, que precisamente busca ofrecernos nuevos instrumentos de medición. Y yo quiero darle las gracias a Álvaro Rodríguez Arregui, quien es cofundador y miembro del Consejo de Social Progress Imperative, una de las organizaciones involucradas en este esfuerzo, por estar con nosotros en la entrevista. Álvaro Rodríguez Arregui, gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntame en primer lugar, ¿por qué la insatisfacción con las mediciones del famoso PIB, el Producto Interno Bruto? Yo diría que no es una insatisfacción, es un tema, un reconocimiento que el PIB, a pesar de ser una medida muy importante, no es suficiente. El mismo Simon Kuznets, que fue el que inventó la medida del PIB, nos dijo en su documento original que por favor no utilicemos esto como una medida de progreso. La prueba que podemos ver a lo largo de los años que hemos medido el progreso social de diferentes países es que sí hay una correlación. En el caso de México, por ejemplo, el progreso social tiene una correlación de aproximadamente el 70% con el PIB per cápita. Pero es el 70, no es el 100. Hay otro pequeño y no irrelevante pedazo que es el 30 que no explica el PIB. Y por eso necesitamos una medida que sea totalmente complementaria al PIB, con medidas que no incluyan ninguna medida económica. ¿Qué nos mide este índice de progreso social en el caso de México? Tiene tres grandes pilares. Es una necesidades básicas. Por ejemplo, incluye seguridad personal, acceso a techo, acceso a agua. Segundo pilar es fundamentos de bienestar, educación básica, acceso a comunicaciones. Y el tercer pilar, que es muy relevante, es oportunidades, que incluye educación superior, incluye temas como tolerancia o como inclusión. Con estos tres pilares, abajo de estos tres pilares, hay 58 variables, con lo cual hace que sea una medida de progreso social muy comprensiva. ¿Y cómo se miden estos indicadores, estos que nos está señalando aquí, estas necesidades humanas básicas, por ejemplo? ¿Cómo las mides? Bueno, ese es un tema muy relevante en el sentido desde que creamos el índice de progreso social, que fue hace aproximadamente 10 años, y llevamos midiendo el progreso social a nivel global ya desde el 2014 para 149 países, dijimos, estas medidas tienen que ser con fuentes públicas. Públicas no me refiero a que sean de gobierno, sino que están a disposición del público en general, y de fuentes creíbles. Porque si quisiéramos hacer este ejercicio, haciendo levantamiento de datos, iba a ser demasiado caro. ¿Y quién dice que lo hicimos bien, etcétera, ¿no? Entonces, mejor nos vamos a fuentes creíbles como públicos. La ONU, como el Banco Mundial, como Gallup. Por ejemplo, en el caso de México, el INEGI. En México tenemos un gran tesoro que se llama el INEGI, ¿no? Porque es una institución reconocida ampliamente a nivel internacional, que tiene muchísimos datos y que tuvimos la posibilidad de minar esos datos y quién lo hizo, porque esto es muy importante. El trabajo de México Como Vamos y Valeria Moy y su equipo fue fundamental justamente en minar estos datos y encontrar cómo podíamos medirlo. ¿En qué consiste ese ejercicio? Tenemos la metodología para el índice global. Esta metodología fue diseñada por Michael Porter de Harvard y Scott Stern de MIT. Pero claro, hay dos temas. Uno es, ¿esa metodología se aplica para la realidad mexicana, sí o no? Entonces ese fue un trabajo que se hizo por México Como Vamos. Por ejemplo, el índice global tiene 51 variables, el índice de México tiene 58. Un ejemplo en específico, el índice global no mide obesidad. Si no metemos una variable de obesidad en el índice de México, nos estamos perdiendo una foto importante de las problemáticas sociales que estamos teniendo en México en este momento. Es uno de los principales lastres de salud que tenemos, sin duda, ¿no? La obesidad y el sobrepeso. Sin duda. Por el otro lado, no todas las variables que están en el índice a nivel global existen para nivel estatal en México.
Entonces, ¿qué proxies podemos tener? Oye, hay este indicador a nivel global, ¿qué indicador nos puede dar el INEGI? Que se equipara. Y ese fue el trabajo que se hizo por México Cómo Vamos, que la verdad es que fue un trabajo espectacular. Bueno, ya nos explicaste cómo vamos midiendo y cuáles son las fuentes de las mediciones. Ahora platícanos, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación de México, del progreso social de México? Bueno, México ha avanzado muy bien en los últimos años. Desde que hemos empezado a medir el progreso social para México a nivel global. Lo que me dices es muy interesante, pero me dices México ha avanzado cuando pues algunos políticos nos dicen que México no ha avanzado nada en 3, 4 décadas. Los datos que nos da en base a la metodología creada por Harvard y MIT es que el índice del progreso social en México ha mejorado. Por ejemplo, Estados Unidos ha retrocedido consistentemente en estos años. Brasil ha retrocedido. Chile ha estado completamente sin ningún tipo de movimiento. Estancado. Totalmente estancado. A pesar del progreso económico que ha tenido Chile. A pesar del progreso económico, lo cual no te dice justamente que el PIB no es necesariamente destino. Y a lo mejor nos explica mucho de los eventos que estamos viendo en Chile en los últimos semanas. El progreso social en Chile ha estado estancado en los últimos años. En México ha mejorado. O sea, estamos mejorando, Estados Unidos está cayendo y en Chile está estancado. Es interesante. En Estados Unidos, ¿por qué no nos hemos percatado? ¿Qué está pasando en Estados Unidos que están retrocediendo? Pues a lo mejor sí nos hemos percatado. Justamente esta polarización que hay, esta situación política que hay en Estados Unidos es reflejo de que el progreso social ha ido retrocediendo. Pero sobre todo ha ido retrocediendo por temas que a veces no nos fijamos en nuestra definición de progreso social. Y este trabajo es una invitación también para que ampliemos un poquito nuestro concepto de qué significa progreso social. Y, por ejemplo, el tema de oportunidades. Y dentro de oportunidades está temas de tolerancia, de inclusión. Los temas de tolerancia... Ahí han tenido problemas serios en Estados Unidos. Y entonces, cuando tienes temas de falta de inclusión, falta de tolerancia, retrocedes en tu progreso social. En el avance que dices hemos tenido en México, ¿dónde estamos avanzando más y dónde están nuestros focos rojos? Sin duda, el foco rojo es seguridad. Donde peor estamos en el mundo, somos el 122 de 149 países. Y eso nos afecta a todos, a pobres, ricos, clase media. Sin duda alguna. Ahora, volvemos al tema de la definición de que tenemos de seguridad personal. Aquí en seguridad personal, por ejemplo, incluimos muertes por accidentes en auto. Pero también y son elevadísimas en nuestro país. He estado viendo yo también las estadísticas de accidentes en auto. Tenemos cifras, no sé, 5 o 10 veces superiores a las de los países desarrollados, ¿no es así? Sin duda, y más adelante cuando hablemos de por estado, ahí es donde empiezas a ver los temas ya a nivel estado súper interesantes. Pero ese es un tema en donde no nos ha ido bien. En temas de libertad personal y elección, ¿a qué nos referimos con elección? No es elección electoral política, sino mi libertad de poder elegir de qué hago. Ahí, por ejemplo, somos el 86 de 149. Pero ahí, por ejemplo, incluye tiempos de traslado, porque si yo tardo muchísimo en ir y venir de mi trabajo, pues no tengo tiempo para elegir. Ni para estudiar, ni para divertirme. Exacto, y eso es algo que nos va mal. Ahora, ¿qué nos ha ido bien, por ejemplo, en acceso a comunicación? México ha avanzado de manera muy importante en acceso digital, acceso a comunicaciones, etcétera, etcétera. Eso es probablemente el área donde más hemos mejorado. En otras cosas, por ejemplo, en salud pública, ¿cómo andamos? En salud pública estamos en el número 69 de 149, lo cual nos pone un poquito atrás de donde estamos a nivel global. En el índice global somos el 55. Entonces, en el tema de salud pública estamos un poquito mal. ¿Qué significa estar en el lugar 55? ¿Nos comparamos con qué países? Nos comparamos, con los 149 países. ¿Sí? ¿Y más o menos a qué nivel estamos? Bueno, el tema relevante cuando nos comparamos con países similares, lo lógico es compararnos con Latinoamérica. Por ejemplo, en Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, ¿cómo andamos? Nosotros somos el 9º de Latinoamérica. No, que no está tan bien, ¿verdad? No está tan bien. Estamos, por ejemplo, abajo de Brasil, de Argentina, pero sí estamos arriba de Perú o Colombia, ¿no?
Uruguay es el número 1, Chile es el número 2. Entonces, sin duda, tenemos mucha área de Chile, mejora. a pesar de su estancamiento, a pesar de todos sus problemas, de sus protestas, está en número 2. Sí. Y Uruguay número 1. Exactamente. Hay quien dice que, por ejemplo, Uruguay es casi un país europeo de alguna forma, ¿no? Pues su progreso social así lo muestra. También Costa Rica. Costa Rica es... a pesar de que es más pobre que México, ¿no? A pesar de que es más pobre, de que su ingreso per cápita es por abajo de México, el progreso social de Costa Rica está por arriba del de México. Una vez más, el PIB no necesariamente es destino. Claro. ¿Qué pasa con países como Cuba o como Venezuela? ¿Están incluidos en este estudio o no hay suficiente información? Sí están incluidos. Venezuela no. Venezuela porque no hay información suficiente o no hay información confiable. Volvemos a lo mismo. Fuentes confiables. Eso es, porque Venezuela fue uno de los países más desarrollados de América Latina allá en los años 70 y 80, ¿no? Sí. Y 90. Sí, desafortunadamente no hay datos para Venezuela, pero para Cuba sí. Cuba, curiosamente, está en media tabla a nivel mundial. Tiene buenos programas sociales, me imagino, Exactamente. ¿no? ¿Y cuáles son los problemas? Libertad personal, me imagino. Sin duda uno de ellos. Sí. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuál sería tu recomendación de política pública basada en este índice de progreso social? Bueno, esta herramienta se vuelve muy poderosa cuando la podemos utilizar a nivel local. Por eso es que sacamos el índice por estado, porque empiezas a ver cosas interesantes que empiezan a salir, ¿no? Donde algún estado está muy bien. No es pero lo mismo Nuevo León que Chiapas, ¿no? Pero hay temas en los que Chiapas sale bien. Así. Entonces, oye, pues si eres Chiapas, fíjate, ya te vas a cada una de las 58 variables en lo que estamos bien, pues sigamos haciendo lo que estamos haciendo y enfoquémonos en lo que no estamos bien, ¿no? Entonces, punto número 1 es, sí hay medidas que son importantes para poder determinar nuestro progreso social y creemos que esto es una excelente herramienta para hacer eso. Punto número 2, le da una herramienta a los tomadores de decisiones para hacer políticas públicas muy puntuales y muy enfocadas. Y a mí lo que me encantaría ver es que empezara a haber una competencia entre estados de a ver quién avanza más en progreso social y podamos ver, bueno, pues de repente pues avanzó más Chiapas que Nuevo León, ¿no? Y si todos se ponen a competir, el país va a avanzar mucho más. Álvaro, gracias por invitarnos a leer este índice de progreso social México 2019 que hacen Social Progress Imperative, que tengo entendido tú participas ahí directamente, México Cómo Vamos y el INCAE. ¿Dónde podemos bajarlo? ¿Dónde podemos verlo? ¿Está disponible en internet o nada más en esta forma impresa? Toda la información está en la página y en el app de México Cómo Vamos. Ahí te puedes ir a temas mucho más específicos que lo que está aquí en este libreto y evidentemente también puedes encontrar las fuentes. Álvaro Rodríguez Arregui, cofundador y miembro del Consejo de Social Progress Imperative, una de las organizaciones involucradas en este índice de progreso social México 2019. Gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Las cosas están cambiando a tal ritmo que cuando